son los escenarios que quedan entonces a partir de todo esto que hemos visto. Un cuarto escenario es el de la secesión, una cruenta guerra. El tercero es una violencia, que ya hemos tenido experiencia de esto con Cochabamba, con el escenario de violencia que se dio en Sucre. Un segundo escenario viene a ser más institucional, a través de los referéndums o alguna salida electoral, y un primero que nosotros consideramos que es el de la mediación y el diálogo. Vamos a ir viendo cada uno de estos escenarios. Vamos al pensador alemán Carl Schmitt, que la política como un campo de guerra es lo que estamos viendo en este último tiempo, desde posiciones radicales de uno y de otro lado. Y en esa concepción también Carl Schmitt decía que no es la guerra civil la que ocasiona la división de los estados, sino que es la división de los estados la que ocasiona la guerra civil. Y el tema de la secesión, el tema de la independencia, ha estado más bien presente en el discurso de una minoría en Santa Cruz. Ya desde el año 2003, en que cae el gobierno de Sánchez de Lozada, según el Instituto Gallego de Análisis de Documentación Internacional, hablan ya de una amenaza de secesionismo territorial en la región industrial de Santa Cruz. El 18 de junio del 2005, El Deber de Santa Cruz publica una nota donde se relata que el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Céspedes, ha vociferado a voz en cuello la consigna de independencia, y para no ir lejos, en noviembre del 2007, el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, habla de que se deberían formar dos estados, la patria de Occidente y la patria de Oriente. Por lo tanto, no es un tema que hubiera estado ajeno a la discusión, vuelvo a reiterar, de un pequeño círculo en Santa Cruz. Dentro de esta hipótesis, que dentro de una guerra interna, como de secesión mansa a la ucraniana, el desemboque natural de los bolivianos va a ser el territorio de países vecinos. Ejemplo, los pasos de Potosí, La Quiaca, con el mismo criterio con que los balcánicos cruzaron el Adriático y los Alpes para salvar o reiniciar sus vidas ante el desmembramiento yugoslavo. La secesión es un acontecimiento nuevo en América, no es nuevo en el mundo. Se ha dado pacíficamente en Checoslovaquia, con mínima violencia en Eslovenia, con una corta guerra en Croacia, con una muy prolongada en Bosnia-Herzegovina. Desde esta perspectiva, un gobierno siempre tiene inicialmente superioridad para derrotar cualquier intento independentista dentro de su territorio, desde el marco jurídico, constitucional, político, económico y militar. Pero es principalmente el tema militar que va a existir el mayor escollo en caso de que existan afanes secesionistas en el país. La ofensiva de las Fuerzas Armadas gubernamentales va a intentar recuperar en el menor tiempo posible el control territorial. Los secesionistas podrán tener pocas unidades militares comprometidas previamente, desertores individuales de las Fuerzas Armadas, podrán tal vez contar con una mayor amplia base o masa de las fuerzas policiales locales. Lo que sí van a tener son voluntarios civiles, milicias armadas caracterizadas por un alto nivel de moral combatiente, convicción política, lo que va a contrastar con la escasez de capacitación y entrenamiento y disciplina militar. Pero hay tres factores en los cuales van a estar siempre en contra de los sublevados: las aeronaves, los blindados, la artillería, al menos en los principales, cruciales primeros momentos. A no ser que ingrese subrepticiamente a Bolivia y se dé el ocultamiento de todo este material que se ha guardado para ser posteriormente empleado. Para esto se necesita burlar controles fronterizos, negociaciones con los fabricantes de armamento y una serie de procedimientos que son bastante engorrosos. Este ejercicio de factibilidad está localizado principalmente en el departamento de Santa Cruz y más que todo en la ciudad de Santa Cruz. Este análisis establece que existen 5 rutas principales que confluyen a la ciudad de Santa Cruz, y a partir de estas 5 rutas principales establece cuál es el abastecimiento militar que se requeriría para poder tener el control de la situación. Entonces ahí pasan a enumerar la cantidad de misiles, antitanques, etcétera, etcétera. La totalidad de este material inicial tiene que ser transportado en 4 contenedores de 40 pies de largo. Se necesita personal instruido, que pueden ser contratados operadores especializados, con un costo que está ahí, pero lo que sí es difícil es transportar en 15 contenedores. Eso es muy difícil de que hubiera podido entrar a Bolivia. Se necesitarían numerosas, coordinadas complicidades para ingresar semejante carga de semejantes dimensiones a través de puertos aduaneros y policías. Y la conclusión principal es de que este factor militar representa el más grave impedimento para cualquier intento secesionista. Y por lo tanto es el escenario menos probable, como vamos a ver cuando señalemos el puntaje otorgado a este primer escenario. El tercer escenario viene a ser el de la violencia.
¿Por qué este escenario es más factible? Primero, porque las posibilidades de diálogo se han agotado y han fracasado de manera permanente y recurrente. Impuesto la fuerza de los acontecimientos en Bolivia. La violencia no existe en este momento un Estado de Derecho y por lo tanto el pacto de acatamiento que habíamos tenido en los últimos 25 años hacia la Constitución, hacia las leyes, se está esfumando. Existe una descomposición institucional, lo que configura una crisis de Estado, y existe una descomposición social, lo que denota esta anomia social en la que nos encontramos. Según un pensador italiano que también muchos de ustedes deben conocer, él habla de una diferencia entre valores calientes y valores calientes son los que en este momento están imperando en Bolivia. Los valores calientes que tienen que ver con la idea de patria, de nacionalidad, de región, con el apego a la tierra, a una tradición cultural o lingüística, a un grupo étnico o a una confesión religiosa. Estos valores calientes se defienden desde la pasión, desde la emotividad, y en su lado extremo, desde la visceralidad. Contrariamente, los valores fríos son los que están relacionados con la defensa de la civilidad, de las leyes, las instituciones políticas, las instituciones jurídicas. A estos valores se los defiende con el convencimiento racional, la reflexión. Lastimosamente, ese convencimiento racional y la reflexión es lo que no está primando en Bolivia. Cuando hablamos de una crisis institucional, antes el Estado era un conjunto de instituciones que formaban un todo, que se articulaban perfectamente. Hoy tenemos una diáspora, un desacato a la centralidad, una obediencia a instancias departamentales, que se lo puede ver en el propio rol que están cumpliendo los prefectos, en las cortes departamentales y de justicia, que ya no, que establecen más bien mecanismos muy particulares, muy peculiares a nivel departamental, y lo que está pasando en las cortes departamentales electorales. Una constitución política del Estado que no sea aprobada en un referéndum por un 70% de respaldo como mínimo, va a tener, en la actual coyuntura por la cual está atravesando el país, un agudo déficit de legitimidad. Por otro lado, los estatutos autonómicos tienen que ser una consecuencia de la Constitución, no pueden estar previamente a la Constitución. Y la actual Constitución no está reconociendo las autonomías en la forma en la cual están establecidas y escritos los textos autonómicos, a no ser que estemos yendo ya a una posición política de facto versus un ordenamiento jurídico dentro de lo que todos concebimos un Estado de Derecho. Este escenario de violencia, creo, tiene un punto culminante, que es el 4 de mayo. ¿El gobierno va a permitir el referéndum del 4 de mayo? ¿O va a militarizar? ¿O va a hacer un estado de sitio? ¿O va a detener a los principales líderes de la oposición? El gobierno estará todavía en posibilidades y condiciones de aplicar la fuerza, el monopolio legítimo de la fuerza. Es difícil medir cuál sería la reacción de ciudadanos que en este momento están totalmente imbuidos con el tema de los estatutos autonómicos, si se detiene a prefectos o si se detiene a líderes cívicos en estos departamentos. El segundo escenario son las salidas institucionales.